En la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro narra la vida de Cristo y ofrece la salvación a todos, siguiendo el ejemplo del Señor. Es el camino del resucitado, lo que nos salvará. Allí entonces aceptaron la palabra de Dios y se convirtieron 3,000. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús, a quien ustedes han crucificado. Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo, porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones los instaba y exhortaba diciéndoles: pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se les agregaron unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 22 es uno de los más bellos del Salterio. El Señor es mi pastor, nada me falta, dice. ¿No nos ofrece este salmo la felicidad completa? Debemos escucharlo y cantarlo como una bellísima plegaria que dirigimos a nuestro Señor, y muy adecuada en este domingo que llamamos del Buen Pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor,
pastor, nada me falta. Hay referencias en la segunda lectura sacada de la primera carta del apóstol San Pedro a la profecía de Isaías, que con la figura del siervo de Yahvé presenta a Jesús como el Cordero dispuesto a la muerte. Pero además Jesús es el Cordero y Pastor, es compañero y puerta, nos guía y nos acompaña. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien es causa agradable a los ojos de Dios, pues a esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Insultado, no devolvió insultos, maltratado, no profiere amenazas, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia. Cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas ustedes han sido curados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios. El Evangelio de San Juan nos revela que el Señor Jesús es la puerta que nos da acceso a la vida perfecta, el seguimiento de Él y a la escucha de su palabra. Hay duras palabras para los falsos pastores, a quien Él mismo, Jesús, acusa de ladrones. Debemos tenerlo en cuenta. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no los seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esa comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado.
Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Nos encontramos en el cuarto domingo de la Pascua y aparece una figura muy hermosa y muy peculiar para cada uno de nosotros. Aparece la figura del buen pastor y esa figura expresa el alma interna de Jesús, porque en esa figura del buen pastor nosotros descubrimos a un Jesús que vela por nosotros, a un Jesús que sale con prontitud en los caminos por donde avanzamos, pensamos, nos realizamos y tropezamos. Y si nos encontramos heridos, siempre Él tiene una palabra sanadora, una palabra que infunde salud y que infunde fortaleza en nuestras vidas. Si nos encontramos abatidos, Él nos habla continuamente con palabras de esperanza, con palabras de valentía. Si caemos en la decepción o si caemos en la tristeza, ahí está ese Jesús como buen pastor. Ese pastor que se acerca y se convierte entonces en motivo de alegría, en motivo de confianza para cada uno de nosotros. Jesús no es alguien que se desentiende del hombre, no es alguien que se desentiende de cada uno de nosotros. Por el contrario, ese Jesús es el que vive a nuestro lado. Y además de eso, ese Jesús en muchas ocasiones ha sido el bálsamo en los cuales Él nos consuela en los momentos en los que estamos abatidos, en los que estamos perdidos, en los que estamos agobiados, en los que estamos despistados, en los que estamos con hambre de otros alimentos que no sean los del mundo. Hoy nos encontramos con la figura de ese buen pastor. Ese buen pastor que en ese tiempo de la Pascua nos advierte de igual manera de los falsos pastores, aquellos que son muchos. Ese buen pastor nos está advirtiendo de otras puertas que se van abriendo por esos valles teñidos de falsas felicidades, de palabras superficiales, de caprichos a la carta. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Cuidado con esos malos o con esos falsos pastores. Cuidado con esas puertas falsas por las cuales muchos de nosotros a veces pasamos. ¿Qué es lo que encontramos? Y el Evangelio bellamente nos va a explicar cómo,
cuando pasamos por esas falsas puertas, cuando nos dejamos llevar por esos falsos pastores, entonces nuestra vida de seguro acabará en desesperación y en muerte. Es hermoso cómo Jesús en este domingo nos va aclarando la diferencia entre Jesús y los falsos pastores. Hay una gran diferencia. Incluso el mismo Evangelio nos lo va explicando tan explícitamente. El Evangelio nos va diciendo cuál es la diferencia y cómo podemos nosotros diferenciar a los buenos pastores de los malos pastores, a las puertas auténticas por donde nosotros tenemos que pasar, o aquellas puertas que abrimos o que nos abren y por las cuales no hay sino desolación y muerte. La diferencia entre Jesús y los falsos pastores es muy fácil. Y es esta, mis queridos hermanos y hermanas. A Jesús le interesan todas las ovejas, sin diferencia de raza, color, sexo, nación, lengua. A Jesús le interesan absolutamente todos los hombres. Ahí es donde podemos nosotros diferenciar, mis queridos hermanos y hermanas, la autenticidad del verdadero pastor. Ese verdadero pastor es el que a cada uno de nosotros nos persigue, nos busca. Ese verdadero pastor no tiene excepción de personas. Para él no existen colores. Para ese buen pastor Jesucristo no existen ideologías, no existen partidos de derecha, partidos de izquierda. Para ese Jesús buen pastor no existen los unos negros, los otros blancos, los unos pequeños o los otros grandes. Para Jesús existen las almas. Y por eso este buen pastor va en búsqueda de cada una de ellas. Y las almas solo tienen un color. Las almas tienen el color de la fe. El color de un alma no es ni blanca ni negra. El color de un alma es el color de la fe. Y por eso, mis queridos hermanos y hermanas, si cada uno de nosotros puede entonces diferenciar cuáles son los verdaderos pastores y cuáles son los falsos pastores. Si Jesús se preocupa de cada persona humana, el pastor deberá preocuparse de cada persona humana, sin importar su raza, su lengua, su nación, sin importar su extracto social, rico, pobre o mediano, sin importar si es profesional, si es ignorante, si es niño, si es joven. El pastor auténtico le importan las almas. Y de ahí, mis queridos hermanos y hermanas, que en un mundo tan desgajado, que en un mundo tan enfrentado por diferentes tendencias raciales, de color, de piel o de lengua, se agradece hoy esta palabra de Jesús. Hoy, cuando el mundo simplemente quiere separar a uno de otro, una nación de otra nación, una familia de extracto X de otra familia de otro extracto, hoy viene la bendita palabra de Jesús a decirnos que Jesús sale
al paso del hombre por lo que es, porque es imagen y porque es semejanza de Dios, y no simplemente por lo que piensa. En una sociedad, mis queridos hermanos y hermanas, en una sociedad como la que vivimos, en una sociedad tan resquebrajada, en una sociedad tan mediatizada por lo que nos divide, en la fiesta del Buen Pastor tenemos un gran reto, porque ustedes también son pastores en sus hogares y en sus casas, como padre, como madre de familia, como hijo, como maestro, como médico, como profesional. Tú también eres ese gran pastor de tu propio hogar, de tu propia familia. Y en ese día de ese gran pastor, cada uno de nosotros tenemos ese gran reto: unirnos en torno a aquel que nos hermana y que nos ama, Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojalá cada uno de nosotros seamos capaces de reconocer a Jesús como aquel pastor que es capaz de llevarnos por los caminos de la concordia, aquel que da la vida a través de su iglesia, a través de sus sacerdotes, a través de personas comprometidas en la evangelización en favor de toda la humanidad. Un Jesús que desde el día de nuestro bautismo nos conoce y nos ama, y para el que nuestra historia no le es indiferente y que por lo tanto hemos cada uno de nosotros corresponderle desde nuestro compromiso activo de buscar y trabajar por la unidad. A eso nos invita Jesús. No a mirar al otro como un rival, sino como un hermano. No mirar al otro como un enemigo, sino como un amigo. En la fiesta del Buen Pastor, en ese día, el Señor nos invita a la unidad de todos aquellos de los que nos decimos que somos cristianos, de aquellos que decimos que somos bautizados. Él, como buen pastor, va por delante. No se les olvide, siempre va por delante. ¿Qué quiere decir eso? Que nos da ejemplo. Siempre nos dará ejemplo. Así como yo lo he hecho, hacedlo también cada uno de vosotros, ha dicho el Maestro. En ese día del Buen Pastor, en ese día en el que la iglesia y la liturgia nos presenta esa hermosa figura, cada uno de nosotros debemos entonces abrir también la puerta. Abrir la puerta para aquel que ya nos ha abierto la puerta, para el buen pastor que conoce sus ovejas, le escuchan y las ovejas escuchan la voz de su pastor. Pidámosle al Señor en este domingo para que nos dé esta gracia. Pidámosle al Señor en este domingo para que nosotros evitemos caer en las garras de los falsos pastores y para que evitemos entrar por las puertas falsas que nos llevarán solamente a la perdición. Creo en ti, espero en ti y quiero entrar por ti contigo en el valle celestial. Tú, Señor, eres buen pastor. Tu mano me indica los caminos a seguir. Tus ojos se fijan en los míos cuando me siento débil y enfermo. Si me lanzo hacia el abismo, me socorres. Si me equivoco de senda, reconduces mis pasos. Creo en ti y espero en ti. Tu presencia es báculo que me da seguridad.
Tu palabra es aliento y consejo certero, que empuja mi pensamiento y mi decisión, tu huella de buen pastor. Tú eres el guía que me compromete a vivir unido a ti, a trabajar por tu reino. Tu cayado, siempre firme y eterno, es apoyo que necesito cada día que avanzo. En la falsedad me hace optar por la verdad. En la incredulidad me sumerge en la fe. En la tibieza me aporta fortaleza. En la oscuridad me arroja hacia la luz. Abre tu puerta, Señor, que voy contigo. Abre tu puerta, Señor, que te escucho porque eres pastor. Pastor que amas y te entregas por amor. Pastor que conoces y llamas con amor. Pastor que alimentas y lo haces por amor. Pastor que guardas y esperas con amor. Pastor que hablas y das en el corazón. Eres mi buen pastor, Señor. Abre tu puerta y entro contigo. Amén.